Hola, cordial saludo. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales para la asignatura Química, grado 11 de la Institución Técnico Industrial y Comercial de Soledad, ITICS. En el día de hoy nos reúne la unidad temática denominada alquenos. Listo. Vimos en una sesión previa los alcanos, que era nuestra introducción a la química orgánica, y pues con las nociones que adquirimos de esta temática estamos listos para seguir avanzando en el estudio de la química orgánica, y por eso, en orden, lo lógico es que hoy hablemos de los alquenos. Entonces recuerden, esto lo comenzamos a tratar en la clase pasada, hablábamos que los hidrocarburos eran compuestos químicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono, y que se dividían en dos grandes grupos, en los hidrocarburos alifáticos, que eran los más sencillos y los más básicos, y los hidrocarburos aromáticos, aquellos que por la característica de un olor específico podríamos dividir después en familia. Eso es un tema que veremos mucho más adelante. Entonces hablábamos que en los hidrocarburos alifáticos podíamos encontrar los alcanos, que eran largas cadenas de carbono unidas por enlaces simples. Eso ya es un tema que vimos en el primer video. Podríamos decir que está visto, y lo que nos reúne el día de hoy son los alquenos. Lo más básico, el punto de partida, es saber que en estas moléculas podremos encontrar al menos un enlace doble uniendo átomos de carbono. Al menos, y ojo con eso, porque de resto podremos encontrar enlaces simples, enlaces sencillos, como en los alcanos, pero la sola presencia de un enlace doble convierte a esa molécula en un alqueno. Listo, entonces tenemos que tener muy pendiente algunas definiciones o algunas características propias de los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos que corresponden a una fórmula general, así como habíamos visto en el pasado los alcanos, pues en el caso de los alquenos también hay una fórmula general, y todos cumplen con esta estructura: el número de átomos de carbono, y en el caso de los hidrógenos corresponde a el doble de ese número. Es decir, si tenemos un alqueno de 6 carbonos, lo estarán acompañando obviamente dos veces ese número, que es 6, sería 12. Entonces es una fórmula general bastante sencilla. Recuerde que en el caso de los alcanos le sumábamos a este número, a este 12, después le sumábamos 2. Aquí, ¿por qué no hay que sumarle 2? Porque sencillamente el doble enlace que se forma en al menos un átomo, entre al menos 2 átomos de carbono, pues hace que se pierdan 2 hidrógenos. Muy bien. Esa como primera característica. Otra característica, en muchos libros, en mucha literatura, los nombran como oleofinas. Eso es por algunas características físicas y químicas que todos los alquenos comparten. Importante, y vuelvo y lo recalco, contienen al menos un enlace doble carbono-carbono. Listo, aquí está, el enlace doble. Recuerden que simbolizábamos el enlace sencillo como una línea, pues el enlace doble son dos líneas paralelas. Y muy sencillo, que para nombrarlos vamos a cambiar la terminación ano de los alcanos, en este caso del alcano correspondiente para cada uno, por una terminación eno. Y entonces tendríamos, si hay un alqueno de 5, lo único que vamos a reemplazar es esa terminación ano por la terminación eno, entonces sería penteno, porque recuerdan que el alcano de 5 era pentano, pero como hay la presencia de un enlace doble, lo convierte en un alqueno, vamos a nombrar penteno. Esto lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Algo muy corto, y el por qué se vuelve entonces un poco necesario entender el estudio de los alquenos, porque al igual que los alcanos, tienen gran importancia en nuestra vida. Ejemplo, en el caso de las frutas, de la agricultura, hay muchos alquenos, o por lo menos hay uno muy importante que está relacionado con el proceso de fructificación, de maduración de los frutos. De igual manera, en la industria son pero muy utilizados en la fabricación de polímeros, lo que conocemos normalmente como plásticos. Muchos de ellos están relacionados con algún tipo de alqueno.
Y además del proceso de maduración, el proceso de germinación en las plantas también está regulada por algunas hormonas y muchas de esas hormonas tienen estructura o naturaleza tipo alqueno. Entonces, si se dan cuenta, pues tienen importancia para nosotros y por eso debemos estudiarlo, comprenderlo y estar familiarizados con ellos. Entonces vamos a ver unos ejemplos antes de ir más de lleno con lo que es la nomenclatura, que es lo importante en este video. Miren, aquí tenemos 4 moléculas diferentes y todas son alquenos. ¿Por qué? Recuerden, la presencia de un enlace doble uniendo átomos de carbono, pues convierte a estas moléculas en alquenos. Aquí tenemos un enlace doble, aquí tenemos un enlace doble, aquí tenemos un enlace doble, y aquí tenemos 2 enlaces dobles. Pero recuerden, con que haya solo uno, ya automáticamente la molécula se nos convierte en un alqueno. Entonces, uno contaría átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El prefijo para 6 es ex. Y como está la presencia del enlace doble, esta molécula sería un hexeno. Listo. En este caso también habría que hacer lo mismo, contar, pero habría que aclarar que también hay presencia de radicales, igual en este caso. Este es el alqueno más sencillo que puede existir. 2 carbonos. El prefijo para 2 es et. Luego esta molécula es el eteno. Hay que recordar algo que vimos en el video pasado, que eran los isómeros. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en el caso de los alquenos vamos a encontrar algo que se denomina isomería geométrica. Y entonces hay que utilizar algunos términos para que no quede duda de qué molécula estamos hablando. Y se utilizan los prefijos cis y trans. Este tipo de isomería se presenta en alquenos y en cicloalcanos. Listo, por ahora vamos a tratar lo que es en alquenos y así vamos a ir comprendiendo mejor esta temática. Listo. ¿A qué hace referencia esa isomería geométrica? Sencillamente es a la ubicación de los átomos de hidrógeno que están acompañando al átomo de carbono. Y entonces recordemos, aquí tenemos unos alcanos, tenemos 2 moléculas, pero resulta que ambas moléculas tienen la misma cantidad de átomos de carbono. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono, ¿cierto? Y aquí tenemos otro alcano, 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. La fórmula molecular de estos 2 compuestos es igual y sin embargo, si lo vemos aquí, nos damos cuenta que no son la misma molécula, no se comportan de manera igual. Esto es lo que llamamos isómeros, comparten fórmula molecular, pero su estructura no es idéntica. Listo, entonces esto le da propiedades físicas y químicas diferentes. Esto es un alcano lineal, esto es un alcano ramificado. Comparten fórmula molecular, pero no comparten características físico-químicas. Son muy parecidos, pero no son idénticos. Y entonces eso también va a ocurrir en el caso de los alquenos, pero ocurre de una forma diferente. Aquí tenemos una molécula de alqueno, tendríamos 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y estos son los hidrógenos que están acompañando a los carbonos que están haciendo parte del doble enlace. Entonces vamos a verlo de una manera más detallada. Aquí tenemos 2 alquenos y vemos las 2 posibles configuraciones que podríamos encontrar para este enlace doble. Si trazáramos una línea que nos divide el plano de la molécula, tenemos que aquí 1, 2, 3 y 4 carbonos. Estos son los que están involucrados en el enlace doble y miren la disposición de los átomos de hidrógeno que lo acompañan a ellos. Están en un mismo plano, están en la parte de abajo del plano. Esto sería isomería cis, mientras que en el caso de esta molécula, que es muy parecida porque tiene los mismos 4 átomos de carbono y la ubicación del enlace doble también está en la ubicación 2, 3, vemos que los hidrógenos que acompañan a esos carbonos están en planos diferentes. Y entonces esto es lo que se llama isomería tipo trans. Listo, eso es lo que debemos tener en cuenta cuando nos muestren este tipo de moléculas de alquenos. Y entonces ya con esta pequeña introducción podríamos comenzar el estudio de la nomenclatura de los alquenos, que son moléculas de carbono e hidrógeno en las cuales encontraremos al menos un enlace doble. Listo. El alqueno más simple, más sencillo, se conoce como eteno. Y en las plantas es el responsable de la maduración de los frutos, de germinación
de las semillas y del crecimiento. Él se comporta como una hormona para las plantas. Y entonces sería 2 átomos de carbono acompañados por sus átomos de hidrógeno. Y recuerden, cumple con la fórmula CnH2n. Aquí lo tenemos de forma gráfica. Estos son los átomos de carbono unidos por enlace doble y los hidrógenos que lo acompañan. Primero, para nombrar alquenos debemos, como siempre, tener en cuenta el número de carbonos, pero además hay algo muy importante, que es la ubicación del enlace doble, ya sea uno o sea múltiples enlaces dobles. Veamos este ejemplo. Tenemos una molécula de 1, 2, 3 y 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4 carbonos. Sin embargo, vemos que no son idénticas, son muy parecidas porque hay un cambio en la ubicación del enlace doble. Y eso debemos dejarlo claro cuando nombremos este tipo de moléculas. En este caso, contaríamos 4 carbonos cuyo prefijo es but. Y como hay un enlace doble, terminaríamos la molécula con el sufijo eno, pero vamos a aclarar que la ubicación de ese enlace doble es en la posición número 1. ¿Por qué? Porque yo tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Por qué no comienzo de aquí para acá? Sencillamente porque como el enlace doble es tan importante, él me determina cuál es la dirección de la molécula. Entonces yo debo nombrar teniendo como consideración importante siempre la ubicación del enlace doble, que ese enlace doble adquiera la ubicación o el localizador menor posible. Acá tendríamos carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, si numeramos de aquí hacia acá. Y si numeramos de aquí hacia acá, tendríamos carbono 1, 2, 3 y 4. Sin importar el sentido, la molécula siempre se va a llamar but2eno, porque siempre el enlace doble va a estar ubicado en el localizador 2. Y entonces miren, but1eno, but2eno. Son moléculas diferentes, aunque el parecido es bastante obvio. Y para concluir esta introducción de la nomenclatura, pues debemos tener en cuenta que también existen derivados de alquenos, que son esos compuestos a los cuales se les retira un hidrógeno y por tanto no cumplen con la fórmula. Por lo tanto, vamos a aclarar que entonces no serían alquenos. Entonces, así como hablábamos en alcanos que los derivados eran alquinos, en los alquenos los derivados son alquenilos. Y estos son los nombres. ¿Cómo se nombran? Pues sencillo. Reemplazando por la terminación hilo. Listo. Etenilo, propenilo, butenilo, pentenilo. Este etenilo es el que conocemos como vinilo. Y en muchos libros, en mucha literatura, no se utiliza el nombre etenilo, sino el nombre vinilo o vinilo. Listo. Entonces procedemos a ver algunos ejemplos de moléculas que podremos encontrar en los alquenos. Primera molécula, primer ejemplo. Listo. Tenemos una cadena ramificada porque vemos que no es continua, sino que existen derivaciones y por lo tanto, igual que en alquenos, vamos a determinar cuál es la molécula continua más larga posible que podríamos formar. ¿Qué hay que tener en consideración aquí especial? Pues que obviamente debemos incluir el doble enlace en esa cadena lineal, en esa cadena continua más larga que formamos. Y entonces aquí vemos que tenemos numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque si nombráramos, si numeráramos aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. 1, 2, 3, 4 y 5, quedaría muy corta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, quedaría muy corta. Entonces la más larga posible es esta que yo elegí aquí. Es el plano horizontal. ¿Y por qué se numera en esta dirección? Porque la ubicación del enlace doble, a pesar de que si numero de aquí hacia acá es ubicación 3 y de aquí para acá también es ubicación 3, el complemento que son las derivaciones hace que esta derivación que queda en posición 2, pues me dé la orientación de la molécula. La primera consideración es ubicar el enlace doble. Si es indistinta la ubicación, yo voy al siguiente paso, como hacen alcanos, decidir las ramificaciones donde están. Entonces, si yo numerara de aquí para acá, me quedaría 1, 2 y 3. El enlace doble queda igual, pero la primera rama la encuentro en ubicación 4, mientras que numerando de aquí para acá la encuentro en posición 12, una posición menor. Luego la molécula está orientada de aquí hacia acá, de izquierda a derecha. Tengo ya el primer paso, ya numeré, y ahora obviamente es ver quiénes son los radicales que se encuentran como derivaciones. ¿Recuerdan cómo se llamaba esta derivación CH3? Este es el metil.
y la está acá repetido. Entonces yo ahora lo único que debo hacer es nombrar. ¿Y cómo voy a nombrar? Sabiendo que aquí tengo un metil, que aquí tengo un metil y que aquí tengo un enlace doble y que la cadena continua es de 6 carbonos, mi nombre quedaría 2, 3, ubicación 2, ubicación 3, metil, y como son dos metiles digo di, y la cadena lineal es de 6, prefijo ex, y el enlace doble está en la ubicación 3. De 3 hacia 4 solo se utiliza el localizador menor. 3, eno, porque eno es el prefijo para enlace doble. Entonces mi molécula se llama 2,3-dimetil ex-3-eno. Listo, es un poco complicado cuando uno comienza a familiarizarse, pero ya desde ahí en adelante vamos a ver que igual que en los alcanos es algo bastante mecánico. Ejemplo número 2. Y aquí es muy importante hacer una aclaración, porque vamos a comenzar a familiarizarnos con posibles estructuras que se encuentran muy seguido. Es esta estructura que yo tengo aquí. Es una rama en forma de Y. Listo. Igual, vamos a encontrar la dirección o el sentido de la molécula. El enlace doble me determina. ¿Por qué? Porque yo noto que está direccionado hacia la derecha de la molécula. Entonces yo debo comenzar a numerar por ahí 1, 2 y 3. Él me adquiere el localizador número 3. Si yo comenzara por acá sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un localizador mayor. Obviamente la molécula tiene este sentido, de derecha a izquierda. Ya aquí es indistinta la ubicación de las ramificaciones porque el enlace doble está direccionado hacia un costado muy claro de la molécula. Listo. Y entonces nombramos 1, 2, 3, 4, una cadena lineal de 9, es la más larga que yo podría hacer de manera continua. Siguiente paso, encontrar las ramificaciones o los derivados que tengo. Entonces este lo conocemos, es muy común el metil, pero esta configuración es la primera vez que la estamos viendo. Entonces esa configuración tiene una forma de Y, ¿cierto? Recuerden que este carbono que está aquí no se cuenta para ella. ¿Por qué? Porque ella hace parte de la rama, de la cadena principal. Entonces la rama tiene esta forma de Y y yo cuento 1, 2 y 3 carbonos. Tiene 3 carbonos, pero está ramificado. Esta configuración es el isopropil. ¿Por qué? Recuerden que prop es el prefijo para 3. Pero como no es tan continuo, sino que está ramificado, esta es una configuración iso, de isómero. Entonces esto es un isómero del propilo. Y esta configuración se conoce normalmente como isopropil. Familiarícense con ella, por favor, porque la vamos a ver muchas veces. Listo, entonces ya sé que tengo en la ubicación 6 un metil y en la ubicación 5 un isopropil. ¿Qué queda? Sencillamente nombrar. Entonces vamos a nombrar. Por orden alfabético, iso aparece primero en el alfabeto iso y luego aparecerá la M de metil. Entonces yo numero o nombro 5 porque esta es la ubicación del isopropil, 6 la ubicación del metil y como tiene 9 carbonos, prefijo non, la ubicación del enlace doble es en 3 y el sufijo para alqueno es eno. Mi molécula se llama 5-isopropil 6-metil non 3-eno. Siguiente ejemplo. Ya aquí vemos algo diferente en la molécula. Hay presencia de 2 enlaces dobles. Y esto también se encuentra mucho. Nuevamente, primer paso, encontrar la dirección de la molécula. ¿Qué es la dirección? Encontrar la numeración correcta que me dé la mayor cantidad de carbonos consecutivos y la ubicación menor, ya sea para los enlaces dobles o para los derivados, las cadenas derivadas. Entonces aquí miren que los enlaces dobles están hacia el lado izquierdo de la molécula. Luego yo voy a comenzar a numerar por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 si yo numero hasta acá, pero si yo continúo 6, 7 y 8 tengo una cadena más larga. Luego el plano horizontal de mi molécula es la cadena consecutiva más larga que yo puedo formar, quedándome 2 ramificaciones. Listo. Siguiente. Vamos a identificar quiénes son mis ramificaciones. Ramificación de un carbono o CH3, este es un metil. Y ramificación de 1 y 2 carbonos se llama etil. Y entonces procedo a nombrar la molécula. Ya tengo aquí mi molécula numerada, que es lo que me interesa para saber dónde están los radicales y los enlaces dobles. Por orden alfabético, etil
aparece primero en el alfabeto, luego yo voy a comenzar con él y su ubicación es el carbono 3. Y luego el metil que está ubicado en posición 6. Y mi molécula que tiene 8 carbonos, su prefijo es OTC. Y la ubicación es 2 y 4. Entonces 2,4. Pero como son dos enlaces dobles, yo digo di-eno. Eno enlace doble y di es de 2. Esto me dice que en la posición 3 hay un etil, en la posición 6 hay un metil. Tengo una cadena de 8 carbonos, en cuya posición 2 y posición 4 tengo enlaces dobles. Listo. Y entonces estamos viendo un montón de posibilidades que nos ofrecen este tipo de moléculas, ya sea con ramificaciones, ya sean lineales, ya sea con uno o múltiples enlaces dobles. Y la mecánica es igual. Si yo domino el paso a paso, no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Listo. Vamos a ver ahora este ejemplo donde ya es una molécula más elaborada, en donde hay presencia de alguien diferente a hidrógenos y carbonos. Tenemos el bromo. Listo. Esto también se puede encontrar y esto también se nombra. Y muchas veces son moléculas que con un sencillo cambio, como es la adición del bromo, adquieren mayores utilidades o mejoran el rendimiento de estas moléculas para determinado fin. Listo, vamos a numerar esta cadena. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Si comienzo de aquí para acá, el primer enlace doble me quedaría en posición 4, mientras que numerando de aquí hacia acá me queda en posición 3. Este es el sentido correcto de la molécula. 1, 2, 3. Tenemos 9 carbonos, que es la cadena continua más larga que podríamos formar. Siguiente paso, nombrar los radicales que estamos encontrando como sustituyentes en la cadena. En la ubicación 2 encontramos el bromo y en la ubicación 7 encontramos el metil. ¿Qué queda? Sencillamente nombrar la molécula tal cual la tenemos. Por orden alfabético el bromo iría antes que metil, por eso aparece 2-bromo, su ubicación, su nombre. En la ubicación 7 tengo al metil y en 9 carbonos, que es non, tengo en ubicación 3, aquí está, y en ubicación 5, aquí está, 2 enlaces dobles. Y entonces nuestra molécula se llamaría 2-bromo, 7-metil-non, 3,5-dieno. Listo. La mecánica es igual que en los alcanos y de aquí en adelante la mecánica siempre será igual. ¿Qué hay que ir teniendo en consideración? Siempre las especificaciones del grupo funcional que podamos estar encontrando, ya sea un alcano, un alqueno, un alquino, un alcohol, una acetona, etcétera, etcétera. Entonces, paso a paso vamos a ir avanzando en el estudio de los hidrocarburos y ya con esto, entonces por hoy tendríamos listo alcanos y alquenos. Cualquier duda, chicos, a través del foro de la unidad temática alquenos, pues me la pueden hacer saber y vamos resolviendo. Además, planeo hacer un video complementario. ¿Qué es un video complementario a esto? Que si me dan el nombre, pues yo sepa determinar la estructura de esa molécula. Entonces, por ahora yo me despido recordándoles este mensaje. Sean como los protones. Manténgase siempre positivo. Hasta la próxima.